Preside este evento, supervisión de nueva área de braquiterapia de la Unidad de Especialidades de Oncología del IMSS Bienestar en Guadalupe, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de tomar asiento. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila. El secretario de Salud, David Kersenovich. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Schwarz Pérez. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Berta Gómez Castro. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinador de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clar Dovacarnes. El director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La titular de la Unidad de Administración y Finanzas del IMSS Bienestar, Cristian Leslie García Romero. El director de la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología, Eric Reyes Rivera. El titular de la Unidad de la Atención de la Salud del IMSS Bienestar, José Alejandro Ábalos Bracho. Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, José Saldívar Alcalde. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. De verdad que es un orgullo ser parte de este momento de la historia de nuestro estado y de nuestro país. Me comentaban los compañeros del equipo de trabajo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que hoy se concluye esta gira de la salud por toda la República y lo hace aquí en Zacatecas. Y una vez más contamos con la presencia de una mujer que ha hecho de la congruencia, la sensibilidad y el temple su forma de gobernar. Me refiero a nuestra queridísima presidenta de nuestra República, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Presidenta. A quien hoy nuestro pueblo, el de Zacatecas, le da la más cálida bienvenida y le reiteramos nuestro aprecio por ser amiga y aliada permanente de esta tierra de gente noble, de gente trabajadora. Presidente, hoy Zacatecas le recibe de nueva cuenta con los brazos abiertos. Gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias por esa cercanía, por su compromiso, por su cariño sincero hacia nuestra gente, hacia nuestro pueblo. Pero sobre todo, gracias por honrar la palabra empeñada y cumplir su promesa con hechos. Nunca antes un presidente, una presidenta, había visitado tantas veces Zacatecas en tan poco tiempo. ¿Puede estar segura? Usted puede estar segura de que esa cercanía no la vamos a olvidar y de que ese respaldo y ese cariño se van a quedar grabados en el alma, en el corazón de cada uno de los zacatecanos de este pueblo. Hoy, Zacatecas tiene presente que usted no solo mira hacia acá, sino también trabaja, acompaña y transforma, porque en cada visita suya viene a cumplir. Viene a caminar junto con nosotros y a dejar huella, a sembrar paz, a sembrar bienestar y a sembrar progreso. Porque su llegada al poder representa un momento clave de la historia de México, pero también representa la esperanza viva, justicia verdadera y una forma distinta de ejercer el poder. Con la primera mujer presidenta que gobierna con el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo. Gracias a su respaldo, gracias a su compromiso, Zacatecas avanza con paso firme hacia su transformación. Lo mismo en seguridad que en salud, lo mismo que en vivienda, en infraestructura, en el campo y en el bienestar de nuestra gente. Gracias a su apoyo, al de su gobierno, aquí ya florecen las obras, se siembra la paz y se cosecha dignidad. Recordamos con emoción que aquí, en su pasada visita, arrancó el programa de vivienda para el bienestar, que hoy da esperanza para la transformación de vida de miles de familias que aquí también germinaron acciones claves para apoyar. Hoy, en otra de sus visitas, vino a sembrar la esperanza en el campo zacatecano y a las familias que viven en él, donde el frijol volverá a ser orgullo, futuro y sinónimo de soberanía alimentaria, gracias al énfasis y al respaldo de la política pública que usted ha desempeñado en la comercialización del frijol. Además, tal como usted lo ha dicho y lo ha demostrado, la paz no se impone, se construye, y eso lo hemos entendido muy bien aquí en Zacatecas. Por eso, con total responsabilidad y absoluta voluntad, nos sumamos desde el inicio a la Estrategia Nacional de Seguridad que usted ha impulsado a través de los 4 pilares:
Y así es como hoy podemos decir con certeza que en Zacatecas tenemos buenos resultados y se refleja en las calles, en los municipios y en la vida de nuestra gente. Esa transformación no es una promesa, sino una realidad que ahora ya se ve y se vive. Hoy, Presidenta Sheinbaum, damos un paso más, un paso que tiene que ver con algo primordial, la salud de las mujeres y la salud de las familias zacatecanas, porque sabemos que detectar a tiempo el cáncer de mama, detectar a tiempo esta enfermedad de cáncer en el ser humano, significa salvar vidas, y a partir de ahora, miles de zacatecanas, zacatecanos tendrán un diagnóstico más rápido, más preciso y sobre todo más humano. Más que un edificio, esta unidad médica es una promesa cumplida, es dignidad, es justicia social, es amor convertido en política pública. Está pensada para las madres, para las hijas, para las hermanas, para las abuelitas, porque en este año del bienestar, las mujeres de Zacatecas deben de tener la certeza de que pueden vivir sanas y cuidadas. Se eligió Guadalupe para esta obra porque aquí late fuerte el corazón de nuestra red de servicios de salud. Aquí existen más de 40 centros de salud, más de 20 unidades móviles y 8 UNEMES, y sobre todo una ciudadanía que sabe organizarse y trabajar por el bien de todas y de todos. Aquí también en esta demarcación avanza la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS, que tendrá más de 200 camas, 47 consultores, 6 quirófanos y lo último en tecnología médica. Será un emblema de la salud pública en México y se podrá cumplir con un anhelo de justicia a los zacatecanos. Nuevamente gracias por este hospital, Presidenta Sheinbaum, y agradezco también la intervención de nuestro amigo Zoé Robledo, que ha estado muy al pendiente de que se lleve a cabo esta edificación. Y en ese camino hay profesionales que sostienen el sistema de salud con sus manos y su corazón, y me refiero a las enfermeras, a las doctoras, a las promotoras, a técnicos y trabajadores sociales, a ellas y a todo el personal médico, nuestro respeto, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento permanente. No tengo ninguna duda de que Zacatecas pasará a mejor condición en los temas de salud y que se está haciendo justicia para las familias de nuestra patria. Presidenta, lo que hoy se está entregando al pueblo es un acto de amor, porque aquí creemos como usted que la salud no es un privilegio, sino un derecho, y antes se les negó a muchas familias. Hoy estamos aquí para decir, eso ya se acabó. Frente a usted tiene un pueblo que le cree, que le sigue, que le quiere, porque usted no viene a imponer, sino viene a convencer, porque usted viene a demostrar que la unidad y la solidez de nuestro movimiento siguen firmes en la ruta hacia la transformación de la vida pública. Gracias, Presidenta, por confiar en Zacatecas. Aquí hay gratitud, pero también hay convicción. Aquí creemos en la transformación verdadera, en la justicia que llega y en la esperanza que se multiplica. ¡Que viva nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum!
¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos la intervención del director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch Pérez. Muy buenas tardes. Con su permiso, Presidenta. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, muchas gracias, Presidenta, por su respaldo y por hacer de la salud una verdadera causa de nuestro país. Por supuesto, saludo al gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal. Muchas gracias, señor gobernador, por su respaldo al IMSS Bienestar. A nuestro líder, al secretario de Salud, al doctor David Kersenovich. Muchas gracias, señor secretario. Por supuesto, a nuestro coordinador estatal, el doctor Carlos Hernández Magallanes. Un gran aplauso a nuestro coordinador estatal. Bueno, hoy, compañeras y compañeros, cerramos una gesta que no se mide en kilómetros, se mide en esperanza. Durante esta primera gira presidencial por la consolidación del IMSS Bienestar, seguimos las venas de nuestro país hasta su último ramal. 24 estados recorridos, hospitales y centros de salud escuchados en su pulso cotidiano. Vimos de todo, desde el pequeño centro de salud en Yajalón, Chiapas, donde una enfermera conoce por nombre a cada familia, hasta el hospital de alta especialidad pediátrica en Puebla, donde los quirófanos híbridos y la resonancia magnética salvan vidas cada día. En el camino sostuvimos 72 horas de reuniones técnicas con nuestra presidenta, revisando uno a uno los avances y desafíos. También conocimos los 212 equipos regionales de conducción médica que sostienen con discreción y firmeza el pulso diario de nuestra institución. A ellos, mi más alto reconocimiento, son la brújula de esta transformación en el territorio. Aquí, en Zacatecas, trabajamos en 6 regiones operativas. Hoy estamos en la región Guadalupe, a cargo de la doctora Miriam del Socorro Pérez, ejemplo de entrega y liderazgo. Por favor, doctor. Esta gira, compañeras y compañeros, fue ante todo un ejercicio de rendición de cuentas. Recorrer el país para ver con nuestros propios ojos cómo avanza la transformación. Supervisar, corregir y asegurar que las instrucciones de nuestra presidenta, claras y sencillas, ni un quirófano cerrado, ni una persona rechazada por falta de equipo médico y que todos los medicamentos lleguen, se convierten en hechos palpables para nuestro pueblo. Después de semanas de trabajo intenso, podemos decirlo con certeza, el IMSS Bienestar avanza y avanza con paso firme. Estamos poniendo las bases de un sistema universal, gratuito y de calidad, un sueño largamente acariciado por tantas generaciones antes que nosotros. El IMSS Bienestar es una institución del Estado mexicano que crece en silencio y se afirma en cada clínica y en cada hospital de nuestro país. Una red que hoy cuida a millones de mexicanas y mexicanos y que hace realidad, sin estridencias, el derecho a la salud para quienes antes estaban excluidos. Las primeras semillas se sembraron en el sexenio del querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, bajo el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, esa semilla florece
en quirófanos 100% abiertos, en consultas que ya no dependen de la capacidad de pago, sino de la necesidad de cada persona. De esta gira, compañeras y compañeros, nace una noticia clara. La presidenta ha autorizado la mayor inversión en salud pública para quienes no tienen seguridad social. Esta inversión se divide en 5 ejes fundamentales. En los próximos 3 años, en materia de infraestructura, se estará invirtiendo más de 17.000 millones de pesos para rehabilitar, ampliar y construir hospitales. Entre este y el próximo, en equipamiento, estaremos invirtiendo más de 3.300 millones en tomógrafos, resonancias, laboratorios y unidades médicas de última generación. En personal, se estará haciendo una contratación histórica en décadas. Más de 1.500 especialistas y más de 1.900 enfermeras. En rectoría pública, esto es muy importante, porque se ha decidido con enorme determinación caminar hacia un solo sistema nacional, sin subrogación indiscriminada y con las mismas reglas en todo nuestro país. Y sobre todo, avanzar en justicia territorial, priorizar las regiones rurales e indígenas que por años quedaron al margen. ¿Y qué significa esto en la vida real? Millones de consultas y cirugías que antes parecían imposibles, hoy las cubre el Estado. Los tiempos empiezan a comenzar a cortarse. Con el fortalecimiento de todos los quirófanos en 23 estados, hoy se realizan más cirugías en menos tiempo y en hospitales más cercanos. Lo que antes eran meses de espera, ahora es oportunidad, y esa oportunidad se mide en salvar vidas. Un ejemplo claro es lo que sucede aquí en Zacatecas. En Guadalupe, en esta UNEM, la UNEM de Oncología, con una inversión de más de 170 millones de pesos, vamos a abrir una unidad de braquiterapia. Vamos a sustituir el tomógrafo y el acelerador lineal. ¿Y qué va a significar esto para las zacatecanas y los zacatecanos? Pues que más del 80% de los cánceres se van a poder tratar aquí mismo en Guadalupe, en esta UNEM. Que una familia ya no tendrá que viajar hasta Guadalajara o la Ciudad de México para recibir radioterapia. Significa menos gastos, menos desarraigo y más acompañamiento y más justicia. Esta unidad convierte a Zacatecas en referente regional en atención oncológica y sobre todo refleja el espíritu que nos ha impulsado nuestra presidenta con el IMSS Bienestar, llevar la alta tecnología a donde nunca había llegado el Estado. La intervención para Zacatecas en el 2025 van a ser más de 621 millones de pesos. Informarles que la presidenta acaba de autorizar renovar 209 equipos médicos en toda la red de hospitales del Estado, en los 17 y en los 29 quirófanos. También en los próximos años se estará invirtiendo 500 millones de pesos en un nuevo hospital general para Jalpa y estaremos renovando 3 hospitales básicos comunitarios. Por último, compañeras y compañeros, quiero reconocer con gratitud honda a quienes hacen posible esta transformación, a las camilleras, a los camilleros, a las enfermeras, a los enfermeros, a nuestros médicos y doctoras, también al personal técnico. Ustedes son la columna invisible que sostienen todos los hospitales. También quiero agradecer al equipo cercano en esta gira histórica, mujeres y hombres que caminaron cada kilómetro y cada guardia conmigo, porque en cada uno de ellos habita el mismo compromiso. Compañeras y compañeros, por mandato de nuestra presidenta, estamos cumpliendo un deber histórico: construir juntas y juntos la red pública de salud más grande de nuestra historia, con justicia
y con la presencia del Estado en cada comunidad. No hay descanso en esta tarea. Nos guía la convicción de que la salud es un derecho y que el pueblo sano es un pueblo digno. Seguiremos trabajando hasta que no quede una sola mexicana ni un solo mexicano sin atención médica de calidad y gratuita. Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video Unidad de Especialidades Médicas de Oncología de Guadalupe, Zacatecas. Hoy en Zacatecas le ganamos una batalla al cáncer, y eso no tiene precio. En la tierra del poeta Ramón López Velarde, el IMSS Bienestar se fortalece con nuevos equipos de alta tecnología y áreas especializadas para la atención y tratamiento del cáncer. Hoy celebramos la incorporación de la nueva área de braquiterapia en la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología en Guadalupe, Zacatecas. Con una inversión histórica de más de 33 millones de pesos, este espacio contará con tecnología de punta para ofrecer tratamientos innovadores y de alta especialidad. A partir de septiembre, la braquiterapia de alta gama estará en operación, brindando esperanza y mejorando la calidad de vida de miles de pacientes de Zacatecas y estados vecinos. Es necesaria el área de una braquiterapia porque para mí es mi término. Aquí en Zacatecas no existe. Mandan a la gente a Torreón. La verdad es que es una gran ayuda y de aquí en la clínica UNEM de Oncología me han tocado médicos excelentes y muy buenas personas. Y a solo 10 minutos de ahí, la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, de DICAM, también da un paso adelante. Incorpora un nuevo mastógrafo digital de alta tecnología que permitirá diagnósticos más rápidos, precisos y con mayor capacidad de atención, porque cuando se trata de cáncer de mama, el tiempo no es todo. La suave patria que escribió el poeta López Velarde la vemos renacer en un país vivo, diverso y justo, donde la salud es un derecho, no un privilegio. Junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, recorremos este México de matices y colores con una misión clara, que en cada rincón del país, la salud pública sea gratuita, universal y humana para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Salud, doctor David Kersenovich. Buenas tardes. Saludo a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, también al gobernador del estado y a todas y todos ustedes. Déjenme comentar que tenemos una presidenta que está muy comprometida con la salud y su compromiso no nada más es de palabra, sino que tiene que ver con hechos. Nos ha señalado claramente que queremos tener una república sana en donde no nada más sea la atención de la enfermedad, sino que sea también el bienestar de la población y que lo que se privilegia en forma muy importante es precisamente el mantener la salud. Muchas gracias, Presidenta, por ese compromiso. Lo manifiesta de distintas maneras. Se reúne con el Gabinete de Salud semanalmente y nos dedica unas horas y además ha organizado esta gira a través de los estados de la República para conocer en el territorio lo que está pasando precisamente en la salud. Y el modelo de salud abarca varios hechos que son importantes. Uno es la atención a la salud de la mejor manera posible, como sucede en estas instalaciones cuando alguien llega muy enfermo, tiene una neoplasia y requiere una atención con calidad, con seguridad y con eficiencia. Pero la otra parte tiene que ver con la prevención. Es necesario seguir insistiendo
en prevenir para lograr mantener la salud. Ejemplo de ello tiene que ver las campañas de vacunación que cada vez estamos expandiendo más y más. Ahora con el brote que tenemos de sarampión, hemos logrado ustedes aquí en Zacatecas controlar los casos de sarampión y estamos tratando de controlarlo en toda la República y les puedo decir que tenemos suficientes vacunas para tratar de lograr ese propósito. El otro hecho muy importante es que los enfermos llegan en fases tardías a buscar la atención y entonces estamos tratando de enfocar el programa en atención temprana, en atención primaria. Una persona que tiene hipertensión arterial, si lo conoce, puede vivir una vida prácticamente normal, recibir su tratamiento y evitar desarrollar daño renal, etcétera. Entonces, el segundo componente muy importante es precisamente la atención primaria a la enfermedad. Ahí, por ejemplo, están las compañeras y los compañeros de Salud Bienestar, en Salud Casa por Casa, en ese programa. Entonces, ese es un programa, un ejemplo de no dejar a nadie atrás, sino que aquellas personas que no pueden desplazarse hacia la atención hospitalaria también puedan ser atendidas en su domicilio. Entonces, como ustedes ven, se trata de un programa que trata de preservar la salud y hacer un compromiso holístico en todo lo que tiene que ver con la salud. Es por eso que es muy importante el que todos cooperemos con ello y programas, por ejemplo, el que tiene que ver con que los niños no consuman alimentos procesados, no consuman grandes cantidades de azúcar y eviten el desarrollar la carga de enfermedad tan importante que tenemos. Todo eso no es más que reflejo del humanismo de nuestra presidenta y de su preocupación por la salud de los mexicanos. Muchas gracias, presidenta, de nuevo por este compromiso. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias a nuestro gobernador de Zacatecas, David Monreal. Muchas gracias siempre por tu recibimiento, por el trabajo que realizas. Muchas gracias. Gracias al presidente municipal, José Saldívar. Muchas gracias por recibirnos aquí en Guadalupe. Y bueno, ya escucharon al equipo de trabajo. Estamos cerrando la tercera gira por el país desde que entramos al gobierno. Entramos al gobierno de la República el 1 de octubre de 2024 y estamos cerrando la tercera gira por todo el país. Me han acompañado en esta tercera gira, pues, ¿quién anda por ahí atrás? Carlos Torres, que es coordinador de los programas de bienestar en todo el país. Eduardo Clark, él es subsecretario de Salud. Él tiene una tarea muy importante porque queremos digitalizar, se llama, todo el sistema de salud. Que cuando una persona llegue a un centro de salud, sea del IMSS Bienestar o del ISSSTE o de cualquier institución pública, pueda
tener un expediente clínico, una historia clínica que le permita, independientemente del lugar donde esté, que el médico que lo reciba pueda saber cuál es su historial y conozca su tratamiento, y al mismo tiempo que se puedan pedir los medicamentos de manera digital desde el centro de salud. Todo ese trabajo lo va a realizar Eduardo Clark, que es un compañero de primera. Viene trabajando conmigo desde la ciudad, desde que estuve en la jefatura. Después Zoé Robledo, que ya lo conocen, compañero de primerísima, director del IMSS, papá del IMSS Bienestar. Él inició todo este proceso. Después, el secretario de Salud, que ya lo escucharon. Él es una eminencia en nuestro país, premio nacional, fue director del Instituto Nacional de Nutrición y decidió dejar su práctica. Le dije, ayúdanos, David, a levantar y poner en marcha el Sistema Nacional de Salud Pública, porque vamos hacia allá, a que haya un solo sistema de salud en todo el país. Y dejó su práctica y quiso venirse de secretario de Salud, y es realmente una bendición que esté trabajando con nosotros. Gracias, David. Bueno, al gobernador, el tocayo David Monreal, de David, ya lo conocen. Alejandro Schwartz, él es el que dirige todo el sistema IMSS Bienestar, un médico de primera, internista, pero además un hombre de mucho corazón, de mucha responsabilidad y con un gran sentido social. Muchas gracias, Alejandro, por todo el trabajo. Berta Gómez tiene, me gustó mucho esa consigna, ¿cómo es? IMSS Bienestar. Bueno, Berta Gómez, ella es la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda. Tiene es una mujer muy honesta, la conozco desde hace demasiados años, ya trabajamos juntas. Fíjense, cuando fui secretaria del Medio Ambiente, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad, del 2000 al 2005, trabajamos juntas desde entonces. Berta tiene el trabajo de cuidar los recursos del pueblo. Ese es el trabajo de Berta Gómez y lo realiza con mucha honestidad. Carlos Ulloa, también lo conozco casi desde que era un niño. Él tiene una tarea bien complicada, pero la va a cumplir porque es un hombre muy responsable, también muy honesto, muy trabajador. Él tiene que garantizar que llegue el último medicamento a cualquier rincón del país. Se acaba de integrar hace unos meses y vamos avanzando de manera muy importante. Cristian García, Cris, para quienes la conocemos también, ella es la administrativa, ella administra los recursos del IMSS Bienestar a nivel nacional, y el doctor Ábalos, que lo conocí cuando fui presidenta municipal, alcaldesa de Tlalpan, era director del hospital de la Jusco Medio y hoy es el director médico de todo el IMSS Bienestar. También un hombre extraordinario. Bueno, ¿en qué consistió esta gira? Ya lo mencionaron, pero vale la pena que todos lo conozcan, repetirlo. Fuimos a los 24 estados o 23 estados y la Ciudad de México
que son parte del IMSS Bienestar. Hay 3 sistemas de salud en nuestro país, de salud pública. Está el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes están afiliados al IMSS, sea que trabajen en una empresa privada o que tengan una afiliación individual, representa como el 55% más o menos, ¿verdad, Zoe? 55% de la atención a la salud de todo el país, el IMSS. Después está el ISSSTE, todos los que somos trabajadores del Estado nos atendemos en el ISSSTE. El ISSSTE representa como el 10% del sistema de salud, o quizá un poco menos, 7% por ahí. Todos los demás, todos los que no tienen seguridad social, todos los mexicanos y mexicanas que no tienen seguridad social, ¿en dónde atienden su salud si tienen una enfermedad? Si son parte de estos 24 estados, en el IMSS Bienestar. Si no, se siguen atendiendo en las instituciones de salud de los estados. ¿Por qué se creó el IMSS Bienestar? Lo creó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador después de la pandemia. Cuando vino la pandemia muy difícil para todo el mundo y en particular para México, nos dimos cuenta que era necesario un sistema de salud pública federalizado, que no fuera que cada estado atendiera el sistema de salud por su cuenta, porque algunos estados tienen recursos y podían tener mejor sistema de salud, y otros que tienen menos recursos, pues tenían menos posibilidad de desarrollarse. Y para atender el sistema de salud, la salud de las mexicanas y mexicanos, es mejor un sistema federalizado. Se creó el IMSS Bienestar. Gracias a ello, tiene año y medio más o menos el IMSS Bienestar, se ha basificado a mucho personal, todavía nos falta, pero se ha basificado a mucho personal que trabajaba por honorarios, como eventuales, se han basificado y tienen mejores prestaciones de trabajo, y además pues hay una sola visión del sistema de salud nacional. Ese es el IMSS Bienestar. Les decía que en esta gira hicimos una revisión exhaustiva, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital. Alejandro con su equipo, con los equipos regionales, se dedicaron a hacer un diagnóstico. ¿Cuántos monitores faltan en este hospital? ¿Cuántos quirófanos no están funcionando? ¿Cuántas camas se requieren? ¿Cuántos médicos especialistas y de qué especialidad se requieren? ¿Cuántas enfermeras especialistas? ¿Cuál es la necesidad en cada estado? Ese fue el diagnóstico. Además, ¿cuáles hospitales debían crecer? ¿Cuáles deben sustituirse? Bueno, ese diagnóstico lo acabamos de cerrar el día de hoy. Y lo que hemos analizado, y lo vamos a hacer, es que en todo el país se requieren 3,300 equipos diversos. Esos los vamos a empezar a comprar desde este año. Desde monitores en una cama hasta equipo diverso, hasta, como es el caso de aquí, aceleradores lineales para la atención al cáncer. Todo el equipo está contemplado. Al mismo tiempo, nuevos hospitales, sustituciones y también personal médico. 1,000 médicos especialistas y 1,900 enfermeras. Esto significa
cerca de 21,000 millones de pesos, que los vamos a destinar a lo urgente desde el 2025 y la otra parte en 2026 y ya una última parte en 2027. De tal manera que el sistema de salud del IMSS Bienestar va a estar totalmente completo. Y esto no lo podríamos hacer pues sin ustedes, sin quienes forman parte del sistema de salud, del IMSS Bienestar, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, todo el personal de salud que son la esencia de nuestro sistema de salud. Aquí en Zacatecas, pues ya lo escucharon, vamos a invertir de manera inmediata 621 millones de pesos para todo el equipamiento. Y 1,100 millones para los nuevos hospitales que ya mencionó Alejandro. De la misma manera, estamos trabajando con el IMSS. El IMSS también, ya avanzó mucho el IMSS en equipamiento durante el sexenio del presidente López Obrador y ahora estamos definiendo los nuevos hospitales. Aquí en Zacatecas, pues, como ya saben, va a haber un nuevo hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y en total son 8 hospitales en todo el país, nuevos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el ISSSTE estamos haciendo lo mismo. Queremos que el año que entra vayamos poco a poco integrando los 3 sistemas de salud. El objetivo en el sexenio es que aunque Claudia Sheinbaum sea afiliada al ISSSTE, si estoy en un lugar donde está más cerca el Instituto Mexicano del Seguro Social, me pueda atender en el Instituto Mexicano del Seguro Social. O si soy del IMSS Bienestar, me pueda atender en el ISSSTE o en el IMSS. Ese es el objetivo del Sistema Nacional de Salud Pública que vamos a construir entre todas y entre todos y lo vamos a lograr en nuestro país. Porque nos guía un principio, una máxima. La salud, el acceso a la salud no es una mercancía para quien pueda pagar por su atención a la salud. No es un privilegio para unos cuantos. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México y el pueblo de México va a tener el mejor sistema de salud pública. Bueno, saben que somos parte de un proyecto, el proyecto de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Este nuevo modelo, esta nueva era en nuestro país, se inauguró por decisión del pueblo de México en diciembre del 2018, cuando llegó al gobierno el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió y qué continúa y por qué seguimos avanzando con ese modelo? Lo más importante es que antes, durante demasiados años, durante todo el periodo neoliberal, se gobernó para unos cuantos. Los gobiernos de todo ese periodo, que fue de 1982 al 2018, gobernaron para los de mero arriba. Se olvidaron del pueblo de México. Los recursos públicos nunca llegaban al pueblo más que en la época electoral para comprar los votos. Nunca se atendió la esencia, el acceso a la educación, el acceso a la salud, la vivienda, el empleo, el salario. Nunca se atendió al pueblo durante todo aquel tiempo. ¿Qué cambió? ¿Cuál es la esencia? Que nosotros, los de la Cuarta Transformación,
somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Tenemos principios, tenemos causas. No llegamos al gobierno para pasearnos 6 años. Llegamos a cambiar la historia de México, llegamos a transformar. Y tenemos principios. El primer principio que sigue vigente es por el bien de todos, primero los pobres, porque se demostró que cuando se atiende al que menos tiene, a todo el país le va mejor. No solamente disminuye la pobreza, las desigualdades, sino que a todas y a todos les va mejor. La economía de México está fuerte, está sólida. ¿Por qué? Porque cambió la forma en que había la distribución de los recursos públicos. Ahora no se quedan en unos cuantos, ahora se distribuyen a la gente. Por ejemplo, los programas de bienestar, todos los programas de bienestar, adulto mayor, personas con discapacidad, los apoyos a jóvenes de preparatoria, el apoyo de fertilizantes, el apoyo al campo, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, les estamos destinando este año 850,000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos. ¿Han subido los impuestos? No, en realidad no. ¿Se ha endeudado el país? Tampoco. Entonces, ¿de dónde vienen los recursos? Todo ese dinero, todo ese recurso público que viene del pueblo, porque son dineros que paga la gente en sus impuestos, ¿a dónde se iba antes? Pues a los de mero arriba, o de plano no se cobraban los impuestos. Ahora se los robaban, así, tan sencillo como eso. Ahora los recursos del pueblo se le regresan al pueblo en programas de bienestar, en salud, en vivienda, en educación y en programas de bienestar. Esa es la gran diferencia. Por eso decimos, por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es una frase de Benito Juárez García, otro gran presidente de México, indígena zapoteco que transformó la realidad de nuestro país con todos los liberales mexicanos. ¿Qué quiere decir esa frase? En tan pocas palabras y tan profunda, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, la honestidad ante todo, que los recursos del pueblo son sagrados y se le regresan al pueblo, nunca pueden ir a la bolsa de un gobernante. Eso quiere decir que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y es un principio de la transformación. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo, también es una frase de Juárez. Miren lo que pasó hace unas semanas en nuestro país. Entre todas y todos quienes quisieron participar, elegimos a la nueva Corte, a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, los nuevos magistrados y los nuevos jueces. Por más que digan lo que digan, es mejor que se haya elegido entre todos a que lo hubiera decidido la presidenta o lo hubieran decidido unos cuantos senadores como era antes. Y las cosas salieron tan bien, nunca hubiera ocurrido esto, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un indígena mixteco. Desde Juárez no había habido un indígena presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la historia, es la transformación. Avanzamos con la transformación,
gracias a nuestros diputados, nuestros senadores, porque ya los programas de bienestar del presidente López Obrador ya no solo son programas, son derechos del pueblo de México escritos en la Constitución de la República. Y ahora hay 3 nuevos programas de bienestar que ya los conocen. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya todas las de 63 y 64 ya tienen pensión Mujeres Bienestar. Y en agosto, o sea, ya el viernes de la próxima semana, inicia la inscripción para todas las mujeres de 60, 61 y 62 años. Cuando termine el año, todas las mujeres de 60, 64, pensión Mujeres Bienestar. ¿Y por qué? ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué ahora no le toca a los hombres? Les toca solo a las mujeres. Pues porque es tiempo de mujeres. Porque es una retribución del pueblo de México a todas las mujeres. Porque aunque no debería ser así, las mujeres nos hemos dedicado mucho tiempo, aunque trabajemos fuera de la casa, también atendemos la casa. Aquí las enfermeras que nos están viendo, las médicas lo saben. Vienen al hospital, cumplen su turno, regresan a la casa y hay que ver si hay de comer en la casa, si los niños fueron a la escuela, regresaron, si el marido está bien o está enfermo. Todo eso hacemos las mujeres. Digo que ¿quién cuida principalmente de los hijos? ¿Quién cuida principalmente de la casa? ¿Quién cuida hasta de los maridos? Llegamos a los 60 años, ya los hijos crecieron, ya tienen su familia, y ahora ¿a quién cuidamos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Como hay mujer presidenta y llegamos todas, es tiempo de reconocer a las mujeres. Por eso en esta ocasión les toca a las mujeres de 60 a 64. Y cuando cumplan 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. El segundo programa de bienestar es becas para todas las niñas y niños del país que van a escuela pública. Ya cumplimos con las becas de secundaria. Todos los adolescentes de secundaria ya tienen su beca y el próximo año vamos paulatinamente a toda la primaria. Todos los niños y niñas van a tener beca porque nosotros concebimos que todas las niñas y niños deben llegar parejos a la escuela, que tengan lo mínimo indispensable para útiles, para uniformes escolares, que todas y todos lleguen igual a la escuela, que no haya diferencia. Por eso la beca es universal para todos los que van a escuela pública. Y el tercer programa, están aquí, les pido que se levanten a todas, a todos. Es el programa Salud Casa por Casa. Allá también están de aquel lado.
hacen ellas y ellos? Bueno, ellas y ellos van caminando por todo el país, atienden sus pacientes. ¿Quiénes son? Todos los adultos mayores, todas las adultas mayores del país de 65 y más. A cada uno, a cada una de ellas les tocan 10, 20, 30 pacientes y los van a visitar los lunes a unos, los martes a otros, y regresan a visitarlos una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de su estado de salud. Ellos llevan un maletín muy pesado, por cierto, que tienen que llevar por todos lados, que tiene su estetoscopio para escuchar el corazón, tiene para medir la presión, tiene para medir el azúcar en la sangre y algunas otras mediciones que requieren, llevan una báscula y le dan orientación a los pacientes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Pero más allá de eso, ellos hacen la atención temprana. Por ejemplo, si hay una persona que tiene la presión alta y nunca lo supo, pues cuando vayan a revisarlo se van a dar cuenta que tiene la presión alta y van a saber que requiere un medicamento. Y ese medicamento pues se tiene que estar tomando constantemente. Entonces este trabajo lo realizan nuestros compañeros de salud casa por casa. Muchas gracias. Siéntense, por favor, siéntense. Fíjense, es muy importante porque, como lo decía el doctor David Kersenovich, el secretario de Salud, a veces pensamos que la salud es cuando estamos enfermos y vamos al hospital o al centro de salud o le llamamos al médico porque tenemos algún padecimiento. Pero la salud tiene que ver con cuidarnos todas y todos. Tiene que ver también con el cuidado personal, con que nuestra alimentación sea buena, que no andemos comiendo comida chatarra todos los días, que nos alimentemos bien, que hagamos ejercicio. Y particularmente para los adultos mayores la prevención y la atención temprana es muy importante, porque al atender de manera temprana, pues después podemos evitar que una persona pueda llegar a tener problemas de riñón o otro tipo de problemas que también representan pues un problema grave, no solamente para ellos, sino para las familias. Bueno, este es el tercer programa de bienestar. Ya casi van 2 millones de visitas en todo el país del programa de salud Casa por Casa. Y se va a complementar con farmacias del bienestar, dedicado especialmente a este programa. Para quien quiera un medicamento va a ir a la farmacia del bienestar del programa Salud Casa por Casa y va a poder acceder a la farmacia y tener su medicamento gratuito. Bueno, este es el tercer programa, estamos ayudando al gobernador David, a todo el pueblo de Zacatecas. Porque, como dicen aquí, yo los quiero bien mucho a todo el pueblo de Zacatecas. Díganle a los paisanos, a ver, ¿quién tiene familiares del otro lado de la frontera? Díganle a todos los zacatecanos y zacatecanas que están por allá que su presidenta y su pueblo los quiere, los protege, que estamos atentos a ellos. Y hay que decirlo bien y fuerte. A todo el mundo que lo sepa. Estados Unidos no sería el país que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.